Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estén viendo este video. La intención de esta videograbación es presentar a ustedes un proyecto que estoy realizando, que vengo realizando desde 2013, que tiene que ver con la enseñanza de la historia y la historia en el lugar de los hechos. Es un trabajo que se ha llevado tiempo, pero que vamos planteando. Hemos hecho 7 etapas de este proyecto, con maestros de diferentes niveles, y lo hago primero porque tengo la intención de ayudar al desarrollo de la conciencia histórica de los maestros de educación básica a través del manejo de información en prácticas de campo que le faciliten a cada uno de estos profesores la enseñanza de la historia patria a través de estrategias didácticas en el salón de clase o en el espacio donde el maestro desempeñe su actividad, que puede ser inclusive un museo, una zona arqueológica, un lugar de la comunidad. Y he venido trabajando porque, bueno, yo soy egresado de la Escuela Normal Superior de México, egresé en 1976, trabajé muchos años en educación secundaria, atendiendo los 3 grados de educación secundaria, y originalmente soy egresado de la Escuela Nacional de Maestros. Esto me ha permitido escribir varios textos que no he podido difundir, socializarlos totalmente, pero que tengo la experiencia del trabajo que he venido desarrollando, aparte de que he trabajado muchos textos para niños, padres de familia y para maestros, pero específicamente en el trabajo de lo que es la enseñanza de la historia. Precisamente este proyecto me lleva a escribir un documento que he tratado de ir colocando en práctica, porque nos tendría que llevar a reconocer que hay maestros que saben el proceso de la enseñanza de la historia. Y para ellos, bueno, pues también generamos un proceso de certificación en enseñanza de la historia patria en la época prehispánica, que tiene como base la construcción de los conceptos que en el tratamiento de la propia asignatura de historia en la educación primaria y secundaria mexicana son necesarios para lograr su comprensión. El punto número 1 de todo maestro es conocer la materia prima con la que trabaja, y se trata de conocer a los estudiantes, sean las niñas, los niños o los adolescentes. Y desde la perspectiva que yo estoy manejando, la historia la entiendo como una construcción social a través de las propias formaciones sociales que se han producido en el desarrollo de la propia sociedad humana y su producción cultural. Es decir, estoy entendiendo a la historia como una ciencia que se encarga de estudiar a la sociedad humana, que se encarga de estudiar su producción cultural, la producción cultural que realiza cada una de esas sociedades y la proyección que ésta tiene en el ámbito de lo que serían las sociedades ancestrales, modernas y contemporáneas. Por eso, cuando yo voy al trabajo de la historia, tengo que reconocer la importancia de la historia, porque, bueno, así me enseñaron mis grandes maestros, tanto que es una ciencia que se encarga de estudiar los eventos trascendentales del pasado, que nos permiten entender mejor el presente para preparar una vida mejor socialmente favorable, y sobre todo para poder poner en práctica cuestiones de pensamiento crítico, donde la reflexión y la propuesta a la crítica puedan ayudar a la transformación. Y esto puede ayudar a los seres humanos, puede ayudar a la propia sociedad mexicana a través de reconocer distintas dimensiones o constantes históricas de carácter económico, político, social, cultural, religioso, geográfico, pedagógico, inclusive porque también hay un proceso de enseñanza de la historia, y hoy el momento que estamos viviendo nos obliga a reconocer estos procesos de enseñanza porque son más importantes. Hoy, sobre todo en el planteamiento de la nueva escuela mexicana, donde se va a hablar ya de cuestiones nuevas a partir, inclusive ustedes lo conocen, del gráfico de la Escuela Nueva Mexicana, donde vienen las 6 dimensiones. En esas 6 dimensiones
en la parte del conocimiento y sobre todo en la parte que esté relacionada con la educación, la formación cívica, la ética, la moral, tendremos que reconocer la importancia de la enseñanza y del aprendizaje de la historia dentro de un marco de educación integral y dentro de un marco de educación armónica, para llevar esto, de ser posible, a lo que el artículo 3º constitucional está manejando como excelencia educativa, donde uno de los puntos de arranque es el pensamiento crítico, pero que para poder criticar y para poder reflexionar, sostengo que necesitamos conocer datos. Si no conozco los datos, es muy difícil que yo pueda reflexionar, criticar y aportar a los aspectos sociales, a los aspectos de las dimensiones de la sociedad mexicana. Por eso las dimensiones lo que hacen, lo que me facilitan, es ir conociendo e ir comprendiendo que las dimensiones son partícipes de la construcción social y de la construcción cultural. Y dentro de ellas resaltan a la propia economía como la ciencia que le tiene que dar fortaleza a lo que podríamos entender como incipiente análisis histórico, para no decir que son muy sesudos los análisis que pretendemos realizar aquí, pero que sí nos faciliten sobre todo el aprendizaje y la comprensión a partir del importante concepto de trabajo. Sostengo que el concepto de trabajo es un concepto que está presente en toda la idea general de la enseñanza de la historia y que podría yo verlo desde una visión materialista histórica que me permita a mí como maestro hacer una articulación de la ciencia histórica, inclusive con la psicología sociocultural de Vygotsky y con la pedagogía crítica de Henry Giroux y Paulo Freire. Pero esto va más allá, sobre todo cuando yo pretendo establecer una relación entre pares que nos permita avanzar para diseñar proyectos que tengan que ver con la enseñanza de la historia, con la enseñanza de la historia patria sobre todo, porque este concepto de enseñanza de la historia patria es el concepto que a mi juicio y por la enseñanza que yo obtuve de grandes maestros como el maestro Raúl Bolaños Martínez en la Escuela Normal Superior de México, es el concepto que debemos de manejar, historia patria. Por eso, cualquier avance que se quiera hacer en la enseñanza de la historia, le tengo que colocar un encuadre general, y por las características de años de trabajo de la gran mayoría de los maestros que seguimos trabajando en México, aunque hay muchos maestros nuevos, pero la gran mayoría está ya en un encuadre que han venido manejando desde la reforma integral para la educación básica y sobre todo desde el PRIEP, el programa para la reforma integral de la educación básica. Por eso entre 2006 y 2009, que empezaron a hablar de la articulación de interniveles, se empieza a dar tratamiento a la enseñanza de la historia dentro del campo formativo de comprensión y conocimiento del mundo, y en alto sentido podría señalar que ahí es donde está iniciando la incorporación al sistema educativo nacional en educación básica a través de la educación preescolar, y refiero concretamente al campo de formación de desarrollo personal y social. Esto no quiere decir que antes, con la reforma anterior de Salinas de Gortari, la del proceso de modernización educativa, no se haya dado tratamiento a la enseñanza de la historia. Sí, inclusive en la caja de materiales del programa emergente para la actualización de los maestros, este programa emergente, el PEAM, el programa emergente para la actualización de maestros, ya desde ahí hay una guía de enseñanza de la historia, son en el libro para el maestro, donde yo diría que encontramos una gran riqueza.
Esa guía, si la tienen, rescátenla, y si no la tienen, pues hay que conseguirla, porque esa guía tiene mucha enseñanza. Por eso cuando yo voy a un encuadre de sesión, por ejemplo, como pretendo hacerlo para Teotihuacán, para Cacaxtla, para Cholula, para Xochicalco, para Puebla, para Tajín, inclusive para Chichén Itzá, tendría que revisar aspectos que están relacionados con los programas y que me tienen que llevar a colocar un encuadre de lo que es no nada más la programación, sino de lo que son las estrategias y el diseño de propósitos para poder lograrlos, primero con los maestros, porque el trabajo que pretendo desarrollar es un trabajo para maestros. No estoy hablando de un trabajo para niños, hablo de un trabajo para maestros, pero al hablar de un trabajo para maestros, esto me tendría que llevar a proyectarlo en mis estudiantes, en las niñas, en los niños y en los adolescentes, como se está afirmando en el artículo 3 constitucional. Soy Manuel Quiles Cruz, maestro, seguiremos en esta propuesta de cuarentena sobre la enseñanza de la historia. Muchas gracias, muy amables.